Muy buenas noches, profesora Glenda. Esta es la defensa de mi laboratorio número 9. Voy a comenzar con la ejecución del laboratorio y voy a proceder con la defensa del código. Bueno, tratamos de ingresar. Dice datos no válidos porque esos datos no están en nuestra base de datos. Entonces damos en crear cuenta y creamos 76336873. Crear cuenta creada, y volvemos a tratar de ingresar y listo. Ahora sí nos manda un mensaje de bienvenido, usuario de ICE, contraseña 123 y número. Acá lo tenemos. Si queremos eliminar, solo damos en limpiar todo y listo, base de datos eliminada. Eso sería ahí todo para no atrasarnos. Aquí en el main activity tenemos, bueno, acá abajo tenemos el llamado a la pantalla crear usuario, que está de acá, y acá tenemos validado todos los campos de información, como son text input, edit text, los que usamos. Entonces lo declaramos de ese tipo al usuario y la contraseña. Acá tenemos enlazado a la interfaz. Declaramos unas variables de tipo string, estas de acá, para asignar lo que captamos lo que capturamos en la pantalla. Y ya acá tenemos lo que es la validación. Si está vacío, mandamos un mensaje de ingrese su número, ingrese su contraseña. Si no está vacío, agregamos la instancia al adapter. Esta de acá, abrimos la base de datos, esa de allá, y utilizamos el método obtener usuario y obtener contraseña. Reiniciamos las casillas donde captamos el usuario y la contraseña. El usuario existe, entonces mando a llamar a la actividad principal que me tiene el menú que se llama WhatsApp, y la inicializamos. En caso que lo haya encontrado en la base de datos. Si no lo encontró, entonces manda un mensaje de datos no válidos, como pudo haber visto antes. Reiniciamos pues los campos otra vez y implementamos el cache acá. En nuestro activity main, lo único nuevo que tenemos es la etiqueta de crear cuenta. Pues porque esto ya lo había explicado en el laboratorio pasado. Es un constraint layout, contiene un scroll view, el image view, el text input, edit text, que son de material, el botón, acá recuperar contraseña y crear cuenta. En el activity crear, pues es casi similar, es un constraint layout. Tenemos el toolbar,
un linear layout, match parent y match parent de ancho y alto. Igual tenemos los text input, edit text, y el botón tenemos igual el borde redondeado, que igual ya lo había explicado anteriormente. Y nada del otro mundo. En el BD adapter, que eso sí es algo nuevo, acá tenemos todos los métodos que tienen que ver con las operaciones que podemos hacer sobre la base de datos. Acá tenemos unas constantes, estas de acá, para los campos de información que utilizamos. Utilizamos este context para guardar o mantener la instancia activa. Declaramos un objeto de SQLite Database que le pusimos db, y también declaramos el helper. Acá tenemos el constructor del adapter, pasándole el context y haciendo referencia al helper. Tenemos el método OpenDB, y especificamos que abra la base de datos, lo que significa establecer una sesión de escritura sobre la base de datos. También tenemos el método closeBD, esto de acá, que es para cerrar la base de datos. Acá solo agregamos el método haciendo la referencia siempre al helper. Tenemos un método que tiene que ver con las operaciones de datos, como agregar usuario. Hacemos que retorne un booleano para saber si el registro se agregó o no. Le pasamos como parámetro los campos de información que instanciamos en la base de datos, o sea, usuario, contraseña y número. Creamos una instancia del content values acá, que nos permite almacenar de manera temporal los registros de información. A ese contenedor le asignamos los datos que pasamos al método que tienen que ver de la pantalla de la cual se captaron. Para pasarlos al container ocupamos el método put. Especificamos el adapter con su constante, que en este caso le estamos diciendo el nombre del campo y el valor que queremos que le asigne a ese campo, o sea, usuario, contraseña y número. Mandamos a llamar al método insert con el helper, donde le pasamos el nombre de la tabla donde queremos que inserte esos datos, y especificamos que genere un ID. El CV es el que tiene los datos de información que tiene que insertar en la base de datos. Se programó también la excepción por cualquier cosa y retornamos true en caso que todo esté correcto, y si no, retorna un falso. Hicimos un cursor que se llama obtener todos los usuarios acá, que me retorna todos los usuarios que tenemos en la base de datos. La sintaxis SQL de cualquier select se está escribiendo como una cadena que select asterisco from el nombre de la tabla. En este caso la tabla definida es la de usuario. Utilizamos el raw query, le pasamos la instrucción SQL acá, y con eso debería traer y asignarle eso al cursor. Esto retorna un cursor. Tenemos también el método de eliminar todo, el objetivo
de esto es eliminar todo lo que tenemos en la tabla. Hicimos un string SQL que le pusimos delete from acá de la tabla, que el nombre lo tenemos en la constante. Llamamos al método SQL que permite en este caso hacer el borrado y la excepción para capturar cualquier error que se pudo dar en cualquier momento. Esa de ahí. También hicimos obtener usuario. Con ese método me retorna los datos de un registro en particular, pasándole como parámetro el nombre del usuario. Para esto hicimos otro select dentro de la tabla donde el nombre del usuario coincida con el patrón que le especificamos, o sea, select asterisco from acá de la tabla donde el nombre de la tabla like coincida con el nombre especificado como parámetro dentro del método. Usamos el comodín este de acá, que es el % al inicio y al final. Tiene también que llevar un apóstrofo simple. Le pasamos eso al write query y le pasamos el SQL acá que especificamos para que lo ejecute. Preguntamos si eso retorna algo mayor que 0, entonces si entra el registro, eso significa que sí existe el dato, si no, al final se retorna que tiene una variable. Lo mismo se hizo acá con obtener contraseña. Hicimos un método que nos permita buscar si esa contraseña existe. Hicimos algo parecido a lo de arriba. Lo único que cambia es la instrucción SQL. En vez de buscar el nombre de usuario, busca por la contraseña. El BD helper contiene todos los métodos principales de la base de datos. Agregamos una variable estática que tiene que ver con la versión de la base de datos. El nombre de la base de datos, nombre de la tabla acá, y la versión, que en este caso es 1. Creamos la base de datos acá, como podrá ver. Esto lo hicimos con una variable que le pasamos como parámetro al método SQL. En este string agregamos la instrucción SQL que tiene que ver con la crear una tabla, que es create table acá, el nombre de la tabla, que es usuario, y entre paréntesis el nombre de los campos de la tabla acá. En este caso ID de tipo entero y es el primary key. Le dijimos que lo queríamos auto incrementable, y también usuario, contraseña y número, todo de tipo text y not null. Creamos el constructor, le pasamos la instancia actual, que es el context,
acá y hacemos la referencia a la base de datos y la versión. Tenemos el método onCreate acá. Acá ejecutamos el string create-tv. Agregamos la excepción para que mande el mensaje de cualquier error por cualquier cosa. Y en el método onUpgrade, que es este de acá, tenemos el SQL y le decimos de que si la tabla existe, que borres la tabla y vuelva a crear la base de datos. Esto es para mantener la actualización del contenido. En usuario modelo, en modelo usuario, esta clase tiene los campos de información que mandamos al adapter. Acá tenemos el modelo de la clase que estamos utilizando para mandar a guardar los registros. Le asignamos a cada uno de las variables el usuario, contraseña, el número y ID. Agregamos las propiedades de cada uno y agregamos el método get y set de cada campo de información. En crear cuenta, acá en crear cuenta tenemos los text, input, edit text de los campos de información que solicitamos. Tenemos también acá el toolbar, la referencia. Enlazamos cada uno de los text, input, edit a los campos de información que tenemos en el XML. Tenemos también un método llamado agregar usuario, que es este de acá. Agregamos string a los cuales le asignamos lo que captamos de los text input edit con el get.text.toString. Tenemos una validación para verificar si los campos están vacíos o no. Por eso es el str usuario. Esto se parece más o menos a lo que estábamos viendo en el main activity. Entonces por eso tenemos acá, como decía, el str usuario.isEmpty. Si esto está vacío, tiene que enviar un mensaje de que tiene que ingresar valores. Si pasa la validación, tenemos una instancia del adapter acá. Le pasamos el contexto de la pantalla actual, abrimos la base de datos y ejecutamos el método agregar usuario. Todo eso está acá. ¿Qué creamos dentro del adapter? A ese agregar usuario le pasamos como parámetro usuario, contraseña y número. Si retorna true, la cuenta se creó y se manda un SMS de cuenta creada. Y igual, reseteamos los valores que se solicitan en caso de nuevos registros, y si no se agrega, mandamos un mensaje de error al crear cuenta y cerramos la base de datos. Acá está el mensaje de error al crear cuenta, y pues también tenemos acá el cache, perdón.
Agregamos también el OnSupport Navigate Up, no sé si así se dice, que es para tener el botón de retorno con el toolbar. Esto de acá le pusimos on back preset y return true, y acá tenemos pues el toolbar. En selector fila, acá, bueno, acá lo único que tenemos es para que me resalte el registro seleccionado dentro del grid. En usuario row, no, acá no, acá. En usuario row es lo mismo. Acá tenemos 3 campos de información, como podrá ver: usuario, contraseña, número. Son todos text view dentro de un linear layout, y eso es todo. El fragment chat, que tenemos el botón limpiar todo, está dentro de un linear. Tenemos los text view, cada uno con su ID, sus dimens. Sí. Y en usuario adapter, acá, bueno, en usuario adapter declaramos un array list al que le pusimos usuarios. Ahí podrá ver, tenemos la referencia a la activity también. El constructor del usuario adapter que recibe el arreglo de los usuarios, el resource y la instancia de la actividad. A usuarios le agregamos el arreglo que recibe como parámetro, al resource y a la activity el activity actual. El holder utiliza el inflater para poder traspasarlo del activity al fragment. Entonces creamos el usuario holder, acá creamos el usuario holder, que es el que enlaza directamente con el interfaz del item row, en este caso usuario, contraseña, número. Declaramos las 3 variables, y dentro de ellas tenemos al método public usuario holder view item view, ese de ahí, y enlazamos cada uno de ellos el widget con el objeto que estamos declarando de tipo text view. También enlazamos con la interfaz en el onCreate view holder. Tenemos el view, este de acá, para hacer la herencia de la activity al fragment utilizando el layout inflater. En el onBeam view holder, acá, este enlaza el método con la interfaz que tenemos en el onCreate view holder. Obtenemos la posición del registro acá con esto, y a ese holder se le asigna a cada uno de sus campos correspondientes la información. Y acá en el get item count retornamos la cantidad de usuarios. Entonces utilizamos usuario .size,
Y ya para ir finalizando en chats, bueno, acá en chat, disculpen, acá en chat tenemos la referencia al Recycler View, acá, que le pusimos usuario Recycler. En el View on Create View, que es acá, mandamos a llamar al fragment, que en este caso es el layout. Está en el fragment chat. Tenemos también el código de Recycler View. Tenemos el código de Recycler View. Tenemos el código de Recycler View. Lo instanciamos de tipo Recycler. Y view.findView by ID r.id.recyclerView, que tenemos en la opción chat. Lo llenamos con un linear layout. Definimos la orientación vertical y al final utilizamos el método setLayoutManager para asignarle la forma. Llamamos al adapter, también lo instanciamos de tipo new usuarios adapter, acá. Y le pasamos como parámetro cargar usuario. Acá. Hicimos una referencia donde lo mandamos a pintar, que es el usuario row, y le pasamos la instancia padre, que es el get activity. Todo eso acá. El usuario recycler.setAdapter, este de acá, le pasamos el adapter que declaramos arriba. Agregamos una línea decorativa que separe los registros. Acá, esta de acá. Usamos divider item decoration. Creamos una instancia. Y se lo asignamos al Get Layout Manager para que se encargue de hacer el pintado. Implementamos el evento del clic. Acá. El evento del clic del botón. Enlazamos con el ID del botón. Y tenemos el botón acá, .setOnClick listener, y sobre eso llamamos la instancia del adapter. Acá abrimos la base de datos, utilizamos el método eliminar todo para que borre todo lo que está en la tabla, y mandamos un mensaje diciendo que la base de datos se eliminó, y cerramos la base de datos. Refrescamos el grid y para eso llamamos al adapter nuevamente. Acá lo instanciamos, recargamos nuevamente el grid llamando al método cargar usuarios, y nuevamente tenemos la línea de visión acá, y al final tenemos el return view. Este método de acá nos retorna un arreglo de tipo modelo usuario. Le pusimos cargar usuario.
Declaramos una variable usuario de tipo ArrayList. La instanciamos el adapter pasándole el content actual y abrimos la base de datos. Declaramos un cursor, le asignamos lo que retorna el método obtener todos los usuarios. Recorremos el cursor y lo que retorna el cursor se agrega al arreglo. Cada valor del cursor se asigna a estos strings por cada campo de información y se agrega al arreglo como P. P es la clase modelo. Agregamos la instancia P de tipo modelo usuario y a eso le asignamos los campos de información. Que retorna el cursor. Y al final hicimos un usuario.add de lo que tiene P. Cerramos la base de datos acá y retornamos usuarios. Y ya para finalizar agregamos el catch de la excepción y al final retornamos lo que tiene el cursor. Y eso sería todo. Muy buenas noches.